La pregunta que quizás algunos de nosotros nos estemos haciendo es la siguiente. No puedo perdonar, he sido profundamente herido. Pastor, usted no entiende la profundidad de mi herida, realmente no puedo perdonar. Lo que esta persona está diciendo es, ¿cómo puedo llegar al perdón? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Continuamos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, considerando los primeros 12 versículos, mientras seguimos con el mensaje Bienaventurados. Con nosotros, el pastor Colin. La iglesia siempre será una mezcla de personas, algunas que un día estarán en el cielo y otras que no. Entonces surge una pregunta inevitable y profundamente personal. ¿Cómo saber en cuál de esos grupos estás tú? ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso? Entre esas dos realidades hay una diferencia eterna. Dios conoce perfectamente esa diferencia y eso es precisamente lo que Jesús está abordando aquí. La evidencia de que realmente perteneces a Cristo se manifiesta de esta manera. Te humillas ante Dios, lloras por tu pecado, te sometes a Él con mansedumbre, tienes hambre y sed de justicia y así sucesivamente. Estas no son obras para ganar la salvación, sino evidencias de una vida transformada por la gracia. A lo largo de esta serie me oirás citar con frecuencia a Thomas Watson, quien escribió la obra clásica más completa sobre las bienaventuranzas, un libro profundamente útil, lleno de riqueza espiritual proveniente de la tradición puritana del siglo XVII. Él dice algo que me pareció esclarecedor. Si no imitamos la vida de Cristo, no podemos ser salvos por su muerte. Pensemos con cuidado en lo que Watson realmente está diciendo aquí. Él no está afirmando que seamos salvos por imitar la vida de Cristo. Algunos han enseñado eso, pero no es bíblico, y ciertamente no es su punto aquí. No somos salvos por imitar a Cristo. Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por su muerte. Tal como Watson lo afirma, la salvación proviene de la obra consumada de Cristo en la cruz, no de nuestros esfuerzos. La verdadera pregunta entonces es esta: ¿quiénes son los que han sido salvados por su muerte? ¿Cómo se reconoce a una persona que realmente ha sido alcanzada por esa obra redentora? ¿Cuáles son las marcas visibles de alguien que ha sido salvo por Cristo? Aquellos que han sido salvados por la muerte de Cristo comienzan a imitar su vida. No de manera perfecta, pero sí de manera real. No por una presión externa, sino como el fruto interno de una vida nueva que Dios ha dado. No es la persona que simplemente dice que cree en Jesús, en su muerte y en su resurrección, mientras continúa viviendo centrada en sí misma, sin arrepentimiento y sin transformación. Esa persona es un hipócrita. Esa es la persona que un día oirá a Jesús decir en la presencia del Padre: «Apártate de mí, nunca te conocí». Y esa misma persona responderá llena de asombro: «Pero yo era miembro activo de mi iglesia, enseñé en la escuela dominical, dirigí un grupo pequeño, di ofrendas a este ministerio y aquel otro». Pero la respuesta seguirá siendo la misma: «Apártate de mí, que no te conocí nunca». Al decir estas palabras, Jesús no está hablando solo de otros, nos habla a todos. Él nos llama a un examen honesto, a evaluarnos delante de Dios y preguntarnos con seriedad si realmente estamos en la fe. Este no es un ejercicio distante ni meramente teórico, es un llamado urgente y personal. Comienza aquí y comienza ahora con cada uno de nosotros. Jesús nos muestra que hay marcas claras y evidentes en una persona que es verdaderamente bienaventurada. Y son estas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Por eso usamos las bienaventuranzas como una herramienta espiritual para examinar nuestra condición delante de Dios. Descubriremos que no nos llevarán a nosotros mismos, sino que nos guiarán directamente al mismo Jesús. A medida que avancemos en esta serie, quizás algunos descubran que no son verdaderamente cristianos.
Tal vez digan, quizás después de muchos años en la iglesia, si esto es lo que significa ser cristiano, entonces creo que todavía no lo soy. Si el Espíritu Santo hace brillar esa luz en tu corazón, esa será la mayor bendición que haya llegado a tu vida hasta ese momento. Porque solo cuando reconoces que aún no perteneces a Cristo, estás en la posición correcta para venir verdaderamente a Él, para recibir la vida que solo Él da y para comenzar por primera vez en tu vida a seguirlo de verdad. Y te lo digo con tanta sinceridad, en muchas iglesias se escuchan una y otra vez testimonios como este. Yo pensaba que yo era cristiano, siempre lo creí. En términos generales, yo era una buena persona y asistía a la iglesia, pero un día comencé a escuchar la verdad, la palabra de Dios, y me di cuenta de que lo que él estaba describiendo no era una realidad en mi vida, y pensé, si esto es ser cristiano, entonces yo todavía no lo soy. Te lo digo de nuevo, si algo así llegara a sucederte por la misericordia de Dios, le darás gracias por el resto de tu vida y por toda la eternidad. Si ese despertar se convierte en el medio por el cual verdaderamente abrazas a Cristo y comienzas una vida en Él. Así que esta es la gran meta que quiero que persigamos semana tras semana durante esta serie. Examinarnos a nosotros mismos, evaluar con honestidad nuestra condición espiritual y considerar dónde estamos delante de Dios a la luz de las bienaventuranzas. Por otro lado, quiero animarte a que a lo largo de esta serie uses las bienaventuranzas no solo como un espejo para evaluarte, sino también como una guía para avanzar, como un camino claro para el crecimiento espiritual. Desde ahora, es importante que veas que las bienaventuranzas tienen un orden definido y que ese orden nos enseña cómo crecemos en la vida cristiana. Cada virtud nace de la anterior. Permíteme darte una visión general. Las primeras 3 bienaventuranzas se centran principalmente en nuestra necesidad. Somos pobres en espíritu cuando reconocemos que no tenemos en nosotros mismos lo que se requiere para vivir como Dios demanda. Lloramos porque a medida que la luz de Dios ilumina nuestra vida, comenzamos a ver con mayor claridad la realidad de nuestro pecado. De hecho, una señal de crecimiento espiritual es que una persona madura ve más pecado en su vida que antes, no porque peque más, sino porque ahora ve con mayor claridad. Nos volvemos mansos porque dejamos de ser obstinados, desafiantes y rebeldes. Reconocemos que no somos capaces de dirigir sabiamente nuestra propia vida y que por difícil que resulte, el único camino verdadero es someternos a la voluntad perfecta de Dios. Voy a describir estas primeras 3 bienaventuranzas, todas relacionadas con nuestra necesidad de humillarnos, de arrepentirnos y de someternos a la voluntad de Dios, como las raíces de una vida piadosa. Todo crecimiento verdadero comienza ahí. Si esas raíces no están presentes, nada podrá florecer. De esas raíces nace la 4ª bienaventuranza. ¿Y cuál es? Hambre y sed de justicia. Es un profundo anhelo por aquello que no tenemos. Es el deseo de ser como Cristo, quien es el único justo. De mi humillación, de un arrepentimiento cada vez más profundo y de mi rendición a la voluntad de Dios, surge este clamor interior. Necesito una vida justa. Una cosa fluye inevitablemente de la otra. A esto es lo que llamo una vida de piedad. El corazón de una vida piadosa es el hambre y la sed de Jesucristo mismo, quien es nuestra justicia. Cristo y su justicia. Así que aquí tienes el cuadro completo. Tenemos las raíces de una vida verdaderamente piadosa, la vida que brota de esas raíces, y de esa vida surgen los frutos, frutos hermosos y visibles que encontramos en las siguientes 3 bienaventuranzas. ¿Y cuáles son esos frutos hermosos? Primero, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Luego aparece otro fruto igualmente precioso, la pureza de corazón. Después, este otro fruto verdaderamente maravilloso, la paz. No es solo una paz interior, sino una paz que se extiende a los demás.
el ser pacificadores. Es una paz que vive en nosotros por la gracia de Jesucristo. Vistas así, las bienaventuranzas nos muestran un patrón claro: raíces, vida y fruto. Y notarás que hay una octava bienaventuranza, la cual nos recuerda que quien vive de esta manera no solo será bendecido por Dios, sino que también será perseguido por el mundo. Esa oposición es parte del camino, es parte del recorrido, y volveremos a ella al final de la serie. Al reconocer que existe este patrón, que hay un progreso real y que cada bienaventuranza fluye de la anterior, quiero dar un paso más y afirmar que el orden mismo de la enseñanza de Jesús nos muestra el camino por el cual una persona puede avanzar y crecer en la vida cristiana. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la segunda parte del mensaje Bienaventurados. Este mensaje forma parte de nuestra serie acerca de las bienaventuranzas, el cual trata acerca de cómo avanzar y crecer en la vida cristiana. Muy bien, ahora regresemos a nuestro mensaje. De nuevo con nosotros el pastor Colin. Hay una imagen que quiero que tengas en tu mente hoy, y es posible que volvamos a ella a lo largo de toda esta serie. Es la imagen de un juego infantil de parque, de esos que muchos conocimos de niños. En algunos lugares se le llama pasamanos o juego de aros. Es una estructura con aros colgantes por los cuales una persona avanza balanceándose de un aro al otro con las manos, como si fuéramos monos en la jungla. Imagina un hombre de pie sobre una plataforma al inicio del juego. Frente a él hay una fila de aros suspendidos. Entonces toma el primer aro con las manos y ese primer balanceo le da el impulso necesario para alcanzar el segundo aro. Luego se balancea en el segundo aro y ese impulso lo lleva al tercer aro y del tercero al cuarto y así sucesivamente, avanzando de aro en aro hasta cruzar toda la estructura. La clave para lograr pasar de un aro al otro es una sola: el impulso. El segundo aro estará fuera de tu alcance a menos que tengas el impulso que te da el balanceo en el primer aro. Es el impulso del primer aro lo que hace que el segundo quede a tu alcance. Luego te balanceas en el segundo aro y el tercero parece demasiado lejos, pero el impulso que tomas allí hace que el tercero también quede ahora a tu alcance y así continúa el proceso. ¿Ves ahora la relevancia de esta imagen? Quizás en este punto pienses: no puedo perdonar. He sido tan herido, pastor. Usted no tiene idea cuán profundamente me han herido. Simplemente no puedo perdonar. Aquí tenemos una persona que hace esta pregunta: ¿cómo llego al perdón? Ya puedes ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Nadie puede subirse directamente al quinto, sexto o séptimo aro de las bienaventuranzas y empezar desde allí. Aquí no se avanza por saltos aislados. Se avanza balanceándose, tomando impulso, y Jesús mismo nos muestra cómo hacerlo. Alguien también podría decir: pastor, mi corazón está lleno de impureza y anhelo ser libre de eso. Quiero tener un corazón limpio. La pregunta real que esa persona hace es esta: ¿cómo llego a ese aro? ¿Cómo alcanzo el quinto aro? La respuesta de Jesús es clara: no llegarás comenzando en el quinto. Tienes que empezar en el primero, pasar por el segundo y luego al tercero. Esa es la única manera de llegar al quinto y al sexto aro y de ver el fruto que tanto anhelas ver. El hecho mismo de que desees ese fruto ya es una señal de que el Espíritu de Dios te está mostrando hacia dónde necesitas ir. Y aquí está lo maravilloso: todos podemos subirnos al primer aro. Algunos quizás dudan y se preguntan: ¿pero cuál es el primer aro? En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es precisamente en ese momento cuando una persona abre su corazón y dice: no tengo lo que se necesita para perdonar, que debemos entender que esa realidad no debe negarse ni maquillarse con frases espirituales. Debe reconocerse, porque ese es el punto de partida. Ese es el primer aro. Subimos a él cuando con honestidad delante de Dios confesamos: no tengo lo que se necesita
y por mí mismo no puedo lograrlo. Necesito aferrarme a Cristo para recibir de Él lo que no hay en mí. En el momento en que lo haces, ya has comenzado a balancearte en el primer aro. ¿No te alegra saber que la primera bienaventuranza no sea bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios? Si esa fuera la primera bienaventuranza, todos diríamos, nunca podré empezar. Ese aro está demasiado lejos, demasiado alto y completamente fuera de mi alcance. Pero eso no es lo que Jesús hace. El primer aro es este: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que vienen delante de Dios y dicen, no tengo lo que se necesita, esto me supera. Balanceate en ese aro y ¿sabes qué sucederá? Descubrirás que un arrepentimiento más profundo del que jamás habías conocido está a tu alcance. Empezarás a ver con mayor claridad la magnitud de tus propios pecados, tu verdadera incapacidad y tu profunda necesidad. Comenzarás a lamentarte por tu condición delante de Dios y ese quebranto empezará a transformar tu corazón. Y a ese nivel ya estarás balanceándote en el segundo aro. Y luego, cuando esta realidad se afiance más profundamente en tu mente y en tu corazón, algo más ocurrirá. Descubrirás que ahora, al alcance de tu mano, estará naciendo un nuevo deseo y dirás, no puedo seguir viviendo gobernado por mi propia voluntad. Necesito someterme a Cristo. Y de ahí brotará un nuevo anhelo, un hambre distinta, un hambre de justicia. Entonces continuarás avanzando. Imagina un hombre frente a una fila de aros. Comienza bien, toma el primero, avanza con impulso y llega hasta la mitad del recorrido. Digamos que está en el cuarto aro ahora. Se balancea para alcanzar el quinto y lo pierde, se resbala y cae. ¿Qué sucede entonces? Comienza a retroceder. El siguiente balanceo ya no es tan alto. El aro queda fuera de su alcance. Luego retrocede aún más, pierde altura, pierde fuerza, pierde impulso, hasta que finalmente queda colgado con ambas manos aferradas a un solo aro, completamente inerte. Ahí es exactamente donde algunos nos encontramos espiritualmente. No hemos dejado la fe, pero estamos colgando, inertes. Somos creyentes en Cristo, pero no estamos avanzando. No hay crecimiento, no hay progreso, no hay impulso. Esa no es una posición sostenible, porque tarde o temprano los brazos se cansarán y caeremos. ¿Qué vas a hacer? Solo hay una cosa que hacer: volver a la plataforma y comenzar de nuevo tomando impulso desde el primer aro. Piensa en lo que esto significa para nuestra vida espiritual. Venir delante de Dios con un corazón renovado y decirle con honestidad, Señor, no tengo lo que hace falta, no tengo lo que se necesita. Permitamos que esa confesión penetre profundamente en nosotros, que nos humille de nuevo y que desde allí el impulso comience a generarse otra vez. Ahí es donde comienzas de nuevo. Y quiero ser claro en esto. No estoy hablando simplemente de una decisión puntual tomada una vez en el pasado. Estoy hablando de un patrón continuo para la vida cristiana. Cada día comienza así. Señor, hoy quiero un corazón puro. Hoy quiero mostrar misericordia. Hoy quiero ser un pacificador. En cada conversación y en cada reunión no quiero ser una fuente de conflicto, pero no tengo ese fruto en mí por naturaleza. Así que hoy, Señor, te pido que me des lo que yo no tengo. Sé que mis pecados son muchos y te pido que me ayudes a reconocer la tentación cuando llegue y a luchar contra ella. Por favor, no permitas que hoy viva dominado por mi propia voluntad. Tengo tantos planes, tantas ideas y tantas inclinaciones propias sobre lo que quiero hacer, pero en este día, Padre, ayúdame a someterme a tu voluntad soberana. Y hoy, cuando me enfrente a algo difícil, cuando obedecer cueste, cuando hacer lo correcto no sea lo más fácil, por favor, dame la gracia para ir tras lo que es justo. Así es como el Espíritu Santo produce el crecimiento cristiano. Así es como se vive la vida cristiana. Por eso, al recorrer juntos este camino, estaremos en el corazón mismo de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Y lo último que quiero decir es esto. A lo largo de esta serie vamos a usar las bienaventuranzas
como una ventana hacia la adoración. A través del lente de las bienaventuranzas recibirás nuevos destellos de la belleza de Jesús. Mira cómo Él deja las riquezas del cielo y abraza ahora nuestra pobreza, humillándose a sí mismo, haciéndose nada, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Míralo lamentarse y llorar por los pecados de Jerusalén, por tus pecados y por los míos. Él no tiene pecados propios por los cuales lamentarse, pero ¿cómo lamenta el pecado? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Puedes ver cómo Jesús te extiende sus brazos? Hoy hay alguien a quien Jesucristo le está diciendo aquí: ¿cuántas veces quise recogerte bajo mis alas, pero no quisiste, no me dejaste? Tú que estás escuchando su llamado hoy, ¿no vendrás a Él? Lo vemos en el huerto de Getsemaní, sometiéndose en mansedumbre a la voluntad del Padre, una voluntad de un costo abrumador. Si piensas que la mansedumbre es debilidad, graba esta imagen en tu mente. Esto sí es mansedumbre. Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Como dijo Jesús en Lucas 22:42, aunque implique clavos. Eso es mansedumbre, sumisión total a la voluntad de Dios. Lo vemos cumplir toda justicia y luego entregar esa vida justa como sacrificio por otros. Y ahora míralo acercarse a ti hoy, este Cristo resucitado en toda su pureza. Él viene a ti en misericordia. No viene con los truenos de la ley desde Sinaí, viene con la misericordia del Evangelio, comprada con su sangre. Y Él te dice: déjame ser el pacificador entre tú y Dios. ¡Qué mensaje tan poderoso y práctico para comenzar esta serie! Las bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. Y no sé tú, pero a mí esa imagen, la escena de una persona balanceándose de un aro a otro, de un anillo a otro, me resulta especialmente útil para poder entender la manera en que maduramos y cómo podemos avanzar y progresar en nuestra propia vida. El pastor Colin ha desarrollado esta serie de enseñanzas y las ha compilado en un libro que lleva el mismo título: Las bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Nos encantaría regalarte una copia de este libro. Por favor, visita abrelabiblia.org/libros y descarga tu ejemplar hoy mismo. También encontrarás disponible una versión en audiolibro totalmente gratuita. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si el ministerio Abre la Biblia ha impactado tu vida espiritual, por favor considera hacer una donación de manera que podamos seguir llevando estos recursos a muchas más personas. Y puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org y haciendo clic en el botón Donar. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la pregunta: ¿qué significa realmente ser pobre en espíritu? Descubre lo que Jesús quiso decir con esta frase en el próximo episodio de Abre la Biblia.